Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video que vamos a estar analizando el tráiler de Superman, tráiler final que estuvimos viendo juntos hace un ratito en directo en el canal. Pero ahora en el video toca que les cuente mis impresiones sobre algunas cositas puntuales que quiero destacar sobre este tráiler, que trajo un montón de cosas nuevas con respecto a lo que ya veníamos viendo. Recuerden que salieron 2 teasers en los que nos mostraron bastante, porque son más de 2 minutos que nos han mostrado en estos teasers. También salieron algunas publicidades con Crypto, con Green Lantern, pero hoy fue el estreno oficial del tráiler final. El tráiler que vamos a tener hasta el 11 de julio que se estrene la película en cines. Que acá en Argentina seguramente la tengamos un poquito antes, porque recuerden que acá los estrenos se hacen los días jueves, así que seguramente llegue el 10 de julio a los cines. Ventajita que tenemos acá estrenando los jueves. Bien, como estarán viendo, la primera imagen que elegí no es al azar, es una imagen que me gustó muchísimo de esta escena. Ahí Subs llamando a, no sé quién sería, si sería su enemigo en ese momento, pero dijo los ojos acá y lo llevó hacia arriba. Se ve que va a ser, para mí, es una de las escenas iniciales o alguna batallita así random que tiene Superman con algún personaje, porque se lo ve bastante alegre, bastante confiado de lo que está haciendo. Así que ahí tenemos una primera imagen de Superman en el tráiler, porque puse esta imagen porque quería arrancar contándoles que me pareció que visualmente se ve increíble. Todo lo que vi en pantalla me encantó, me parece que el detalle en los efectos especiales se ve muy bien. Me quedé muy contenta con lo que vi en el tráiler de Superman, no solo visualmente, sino por las cositas que vamos a estar charlando justamente ahora en cuanto a la historia que nos van a contar. Una historia que habla bastante de Superman, una historia que nos quiere contar sobre Clark, sobre Lois, sobre la familia Kent. Entonces me parece que lo que yo vi en pantalla para mí era puro Superman, puro cómic, que se nota que se hizo una película conociendo al personaje y conociendo justamente una parte muy importante de Superman, que es todo lo que lo rodea, no solo el héroe, sino todo lo que lo ayuda a construirse como humano, entre comillas, en la Tierra. La primera que quería charlar era que yo lo dije en el tráiler, no estaba segura de quién era, pero después estuve leyendo e investigando. Y la imagen de este personaje que yo dije que podría ser Ursa, la verdad no recordaba que ya la habían confirmado, es The Engineer, que es la ingeniera, que es un personaje de DC que, bueno, básicamente construye así cositas con ayuda de nanotecnología. Todo su traje, todo su cuerpo sufrió modificaciones, probablemente trabaje para Lex. Yo creo que todas las dificultades que se le van a ir poniendo a Superman, por lo que vi en el tráiler, va a tener que ver a consecuencia de una intervención de Superman en una guerra, básicamente deteniendo una guerra. Él lo dice, es algo que me gusta bastante también de lo que habíamos hablado también cuando estuve analizando el tráiler. Esta primera charla que vemos, ni bien aparece el tráiler, ahí cuando tenemos a Clark y Lois juntos. ¿Sí? Ellos lo que hacen es contarnos un poquito qué estaba pasando, ¿no? Son los que nos ponen en tema básicamente en lo que va a ser para mí el conflicto de la película, esto de que Clark interviene ahí, obviamente con la mejor de las intenciones, pero sucede que quizás la mejor de las intenciones muchas veces no es la mejor opción, porque bueno, le va a traer más de un problemita esta escena en la entrevista de Lois y Superman. Obviamente que Lois le pide entrevistarlo como Superman como tal, a causa de esta intervención que él tuvo en esa guerra. Y bueno, él le termina diciendo que básicamente iban a morir personas, que él no va en representación de nadie, no iba en representación de Estados Unidos, que no le había pedido permiso a nadie porque él simplemente fue a detener una matanza. Cosa que obviamente nosotros pensamos que está bien, pero trae un montón de otros conflictos políticos, sociales, que yo creo que son los que van a tratar en la película justamente. Porque de hecho en el tráiler y en los avances que estuvimos viendo hay una especie de descontento con Superman repentino y una especie de intento de detenerlo, ¿no? De hecho hay imágenes en las que lo está deteniendo este equipo, que yo creo que es el que obviamente armó Lex para detenerlo. En el que también tenemos a Ultraman. Ahí les voy a mostrar la imagen, a ver si lo podemos ver.
Pero antes de pasar esa imagen, simplemente decir que para mí la escena de la entrevista es puro cómic. Lois entrevistando a Superman, Clark siendo sincero, reaccionando a las preguntas incisivas. Obviamente quiso Lois Lane porque nada iba a detener que ella haga esas preguntas y que incluso lo haga preguntarse si su accionar estuvo bien o no. Que no es todo quizás porque él lo siente o porque debe hacerlo, sino que hay consecuencias a eso. Pero bien, a lo que me refería es a esto, en el que es detenido por el ejército y sobre esta especie de escuadrón que mandaron para capturar a Superman. Creo que el que está atrás ya dijimos que posiblemente es Ultraman. Para mí es algún otro tipo de kryptoniano, clono de más, que se va a encargar ahí de traerle más de un problema a Subs. Y después tenemos a Jane Jenner, que es justamente el personaje que dijimos que con la nanotecnología sabe darle batalla. Pero bien, yo creo que la película va a rondar en todo ese conflicto, ¿no? Que es algo que pasa muchísimo con Superman. Esto de a dónde está el límite, el poder, ese lugar que a veces se le pone al héroe, en el que le toca tomar decisiones en las que él siempre intenta salvar vidas, pero muchas veces no van acompañadas de todo el resto de la parte burocrática, la parte política, que también es la parte que controla el mundo, ¿no? Entonces está bueno, me parece, ese planteo que se va a dar, ¿no? En lo que, qué es lo que está bien y qué es lo que verdaderamente debería poder hacer Superman sin tener ningún tipo de restricción, sin representar a un país, ¿no? Porque se lo reconoce como parte de Estados Unidos, pero justamente le dice, él no estaba actuando por el país, sino que estaba salvando personas. Así que me parece que va a ser un conflicto bastante interesante el que van a mostrar en la película para el héroe. Otra cosa que me mató en el tráiler es las escenas en las que tenemos a Ma y Pa Kent, que van a estar ahí para Clark, que van a ser parte fundamental. Esta escena me pareció súper clavada porque es Superman que seguramente llegó de alguna batalla cansado, débil, probablemente sea después de las escenas que vimos en la Fortaleza de la Soledad. Y ahí están Ma y Pa Kent cuidando de Clark cual niño, ¿no? Ahí tenemos al héroe todopoderoso que necesita del cariño de sus padres. Y bueno, también en la escena está Lois, así que bueno, es una escena que me pareció bastante interesante con respecto a esto, ¿no? Hasta a la parte humana, de que a pesar de ser un ser todopoderoso, necesita también de esa contención. Otra cosita que también quería hablar es de la acción que se ve en el tráiler. Como les dije al principio, a mí me pareció que fue todo fenomenal. Me parece que vamos a ver varias batallas épicas, me parece que vamos a ver mucho del héroe ahí desplegando todos sus poderes, porque recuerden que este es un Superman que ya está experimentado, si bien obviamente está en el camino. Tenemos un Superman que ya hace años que es Superman, que sabe pelear, que no es un novato, que obviamente mete la pata seguramente en alguna que otra cosa, pero repito, es un Superman experimentado. Esta es una historia de origen, sino que es otra historia dentro del universo de Superman, donde nos van a contar qué pasa en la vida de este Superman a partir de ciertos momentos clave que seguramente tenemos en la película, como creo que es ese momento en el que Clark interviene en una guerra. Otra cosita muy bella que vimos en el tráiler es Krypto, que ya se ganó el corazón de todos. La verdad es que yo creo que en la película Krypto va a ser el que venga acá a descontracturar un poco quizás algunas escenas bastante tensionadas o con tensión, y obviamente ayudar ahí a su amigo Superman, que recuerden que se lo pone como que es el compañero fiel ahí del Hombre de Acero, así que Krypto va a estar en alguna que otra batalla, seguramente capaz, quizás dando alguna que otra complicación, porque parece que Krypto sí está aprendiendo a usar sus poderes, todavía no sabe volar. Nos mostraron ayer un teaser en el que se lo ve intentando hacer sus primeros vuelos, así que yo creo que Krypto va a ser la parte más divertida y tierna que vamos a tener en la película. Va a ser muy bonito de ver la dinámica Clark Krypto, que ya se vio en un montón de otros adaptaciones, pero bueno, es lindo poderlo ver en el cine porque es la primera vez que lo vamos a tener a Krypto también en el cine, que les recuerdo que lo vamos a seguir viendo bastante, porque si la historia de Woman of Tomorrow la hacen tal cual es, Krypto también es parte bastante importante y lo vamos a volver a ver también en la pantalla con la Chica de Acero. Otra cosita que quería charlar es la aparición de esta liga, que en los cómics sabemos que la arma Maxwell Lord, ¿sí? Esta liga
un poco ahí comercial, básicamente, es pura publicidad, que yo creo que va a ser una liga que está armada por Estados Unidos, no sé si por Maxwell Lord, pero quizás sí por Lex Luthor, esto de tener a sus propios héroes que siguen sus órdenes y también, ¿no? Son como esta especie de policía que tienen ahí controlados. Esta escena me pareció muy divertida ahí, deshaciéndose de esos tanques y demás. Yo creo que va a ser en parte de conflictos en los que van a intervenir ellos y en los que va a intervenir Superman. Creo que también es dentro de esa guerra, así que va a ser bastante interesante ahí el ida y vuelta que van a tener Superman y esta especie de liga que, ya les digo, no sé si era Maxwell Lord, pero probablemente tenga que ver con Lex Luthor, en este caso con el gobierno de Estados Unidos. Y sí, acá tenemos un pantallazo completo con estos trajes que dijimos que capaz no son los más lindos, pero sí son los trajes que se ven en los cómics. A mí me parece que van a mutar esos trajes cuando los héroes se separen de esta liga, porque yo creo que es lo que va a suceder. Van a ser un poquito más Team Superman, pero ahí tenemos al equipo completo. También una postal, la verdad, que nos dejó este tráiler, nos dejó varias postales, pero la de la liga me pareció clavado que ahí los mostraran, incluso ya también con el uniforme que llevan de esta Liga Corp, vamos a decirle por alguna forma. Después, otro momentazo que me pareció fue cuando mostraron a Metamorfo. Se ve muy bien, visualmente está muy bien logrado. De hecho, lo vemos en 2 escenas del tráiler. Vemos acá cuando nos están mostrando ahí que está haciendo un poquito una demostración de justamente su metamorfosis. Y después lo vemos cuando a Clark lo capturan, que queda como una especie de jaula con Metamorfo, de hecho, y creo que le están, hay kriptonita y demás. Acá tenemos la imagen. Esta es en la segunda parte que lo vemos a Metamorfo, y de hecho lo vemos en cuerpo completo. Yo creo que ahí es donde lo están poniendo en una especie de cárcel, que después vemos que él se está liberando como de esos cubos. No sé si es alguna de las cárceles que siempre muestran que están diseñadas justamente para contener este tipo de personajes, pero también los vemos que están usando unos trajes ahí muy a lo Lex Luthor, así que probablemente sea cuando lo captura ahí el gobierno para juzgar a Superman y bueno, dejarlo también en una cajita de cristal donde va a ser quizás más obediente para ellos, ¿no? Cosa que sabemos que no sucede, pero bueno, ahí tenemos a estos dos personajes que van a interactuar y capaz tenemos una alianza. O simplemente tenemos ahí una interacción entretenida entre estos dos personajes. Otra cosa que viene en el trailer y me pareció divertidísimo es este pequeño flash en la que vemos a Kat haciendo Kat, básicamente sacándose una selfie con Superman de fondo ahí en la batalla. La verdad es que me pareció muy divertido. El Daily Planet tiene una muy buena vista de lo que está sucediendo en esa batalla. Y bueno, no iban a desperdiciar la oportunidad para hacerse la selfie. Me pareció un detalle interesante que ya muestra un poquito el carácter de los personajes y de qué lado va a venir el humor en la peli, ¿no? Me pareció bastante entretenido que mostraran toda esa parte desde el Daily Planet. Ahora vamos a hablar de este señor que también apareció bastante en el tráiler, como ya lo vengo nombrando hace un rato, Lex Luthor, que tuvo sus apariciones ahí, llegando a la Fortaleza de la Soledad, porque yo entiendo que va a invadir la Fortaleza de la Soledad, la va a tomar, va a robar algo, va a intentar hacer algo en ese espacio, tiene toda la pinta, y después lo vemos ahí un poquito con este equipo que armó como para capturar a Superman. Así que Lex la está rompiendo. Hay una escena también en la que se lo ve bastante frustrado gritando, que me parece que va a ser uno de los mejores Lex Luthor que vamos a ver en la pantalla, porque hasta ahora lo que vi de él me pareció muy bueno. Y nada, me parece que la historia la están armando para que estos dos ya sean esa dupla, digo, Némesis que nos gusta tanto ver, ¿no? El archienemigo de Superman, Lex Luthor. Y un poquito ya para ir terminando con lo que nos dejó el tráiler, porque no hay mucho más que agregar, esto fue todo y la verdad que fue un montón, es la interacción de Superman con la gente. Porque me parece que algo también del foco de la película va a ser que Superman ya tiene la confianza de la gente, a Superman lo aman, es el héroe que conocemos todos. Y esta intervención en esa guerra yo creo que va a causar ahí una grieta, una división entre la gente. En esto de que
tenga que decidir en dónde intervenir y dónde no, y hasta qué punto él es parte o no de un gobierno, de un espacio, de un territorio. Así que me parece muy bueno que van a plantear esto de que la gente en ese momento, por ejemplo, lo están ayudando a levantarse del piso a Superman, los está protegiendo, pero en otra escena le vemos como le arrojan cosas, así que yo creo que Subs va a sufrir ahí un poquito eso de perder parte del cariño de los habitantes de la Tierra por alguna decisión que tome y volver a recuperar esa confianza o entender que no puede dejar conformes a todos y que hay decisiones que va a tener que tomar que a todos no le van a gustar. Pero la verdad que con respecto a Superman, esto es todo lo que tengo que decir. Es un tráiler hermoso, es una película que creo que va a ser hermosa. Por ahora todo lo que vi es puro cómic, es algo que está hecho desde el conocimiento del personaje, se ve que se leyó mucho, se escribió esta historia pensando en momentos icónicos del personaje, en características icónicas del personaje y del resto de los personajes que los rodean también. Así que, como les decía, estoy súper contenta con lo que vi en pantalla, cada vez más hype, falta poquísimo para poderlo ver en pantalla y obviamente cuando vea la película vamos a estar hablando de eso, la vamos a estar analizando y espero que también sea muy contenta de lo que vi en pantalla, pero lo que les digo es que yo sé que esta película va a venir a romper algún que otro esquema en DC Comics, va a venir a romper algún otro esquema en Warner y va a ser una película que quizás nos sorprenda para bien en taquilla y que sea un antes y un después para todo lo que se viene en el cine de DC Comics, eso espero. Espero que les haya gustado el video, espero que también hayan disfrutado el tráiler, dejen en los comentarios sus opiniones que yo las voy a estar leyendo y seguramente vamos a seguir hablando de este tráiler el viernes en Café Friki con el resto del equipo. Por eso mismo nos vemos muy prontito, si no es en un video, el viernes en Café Friki, los voy a estar esperando. Nos vemos.